Cuenta con un máster en medios y arte por el Instituto Education First de Londres, Inglaterra. Asimismo, cuenta con un diplomado en defensa de la vida por el Instituto Vita de la Universidad de Notre Dame en Indiana, quien abordará el tema que lleva por nombre la castidad. ¿Es posible? Nuevamente recordarles a todos nuestros participantes que una vez finalizada la ponencia podrán realizar las preguntas que consideren convenientes. Además, se les recomienda fijar la pantalla para una mejor visualización de esta transmisión, lo cual quiere decir que debemos hacer doble clic en la pantalla de la Red Provida San Martín y automáticamente aparecerá en primera plana. Sin más preámbulos, damos la cordial bienvenida a la magíster Marcela Palos para iniciar su ponencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está toda la banda? Mucho gusto en verlos a cada uno de ustedes. La verdad es que me encanta Moyobamba, así que me encantaría más estar ahí. Bueno, ya mal chiste. El tema es que muchísimas gracias por la invitación. Espero de todo corazón que toda la información que les voy a compartir esta tarde-noche, pues les sea de gran utilidad. Ya nos encomendamos a la Virgen, así que pedirle que nos ilumine, de igual manera al Espíritu Santo, para que a ustedes los ilumine y a mí también, y podamos, yo pueda pues decirles toda aquella información que requieran para su corazón y para motivarlos a que vivan esta maravillosa virtud, la virtud de la castidad. El tema de la sexualidad, que es apasionante, la verdad, me parece que es muy importante y nos puede llevar no solamente el ratito que vamos a estar compartiendo hoy, sino que la verdad es que nos puede llevar mucho más tiempo, pero espero de todo corazón que lo que les comparta el día de hoy pues sea suficiente, y si no, tengo un curso, el comercial o luego. Pero bueno, el tema es que espero de todo corazón que puedan salir muchas dudas. Primero, comprender que tenemos que entender la sexualidad desde la mirada con lo que nos mira Dios, como nos mira Dios. Si no entendemos así, va a ser sumamente complicado que yo pueda vivir la sexualidad de una manera sana o la afectividad de una manera sana. Si no entiendo el don que soy, ¿vale? Esa parte es súper importante. La sexualidad humana solamente nos refleja cómo hemos sido creados. Cuando Dios nos crea varón y mujer, crea la persona humana, nos crea en dos presentaciones, ¿no? La persona humana no solamente es una unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual, que quiere decir que no se puede separar. No se puede separar el alma ni el cuerpo. Por eso me choca cuando en algunas publicaciones, algunos grupos pro vida incluso, se enfocan en decir que todo lo bueno viene del alma y todo lo malo viene del cuerpo. Y no es así. La persona es una unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual, y por lo tanto lo bueno y lo malo pues viene de la persona, tanto del cuerpo como del alma, y hágale como quiera, ¿sí? Y eso es algo que me interesa que ustedes comprendan, porque tendemos a disasociar a la persona como si lo que hiciera con su cuerpo fuera algo malo y lo que fuera con el alma, eso sí se eleva a Dios y no sé qué, ¿no? Pero ¿y qué de los malos pensamientos y de muchas malas intenciones? Pues eso viene del alma, ¿verdad? Entonces, realmente no puedo separarlo porque viene de la persona al final de cuentas. No es que venga del alma o del cuerpo, es que al final viene de la persona, y por eso es muy importante comprender que somos esta unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual. Pero no solo eso, sino que la persona, además de que es una unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual, viene en dos presentaciones, ¿sale? ¿Y cuáles son esas dos presentaciones? Pues varón y mujer, ¿sale? Entonces, la persona viene en la presentación de varón y en la presentación de mujer, y por lo tanto somos sexuados. Y esto es genial porque gracias a ser sexuados es que podemos tener esta complementariedad maravillosa entre varón y mujer. Tan maravillosa es esa complementariedad que nos une en grado superlativo mediante el abrazo esponsal, que es como me encantaría que le llamaras a la relación sexual, porque el abrazo esponsal está diciendo que la relación sexual es solo para el matrimonio, solo para los esposos. Y esa es la manera, o es la manera correcta de llamarla, la manera adecuada, ¿no? Entonces, imagínate que en el abrazo esponsal esta complementariedad de varón y mujer es tan genial, es tan wow, que es capaz de generar vida. Entonces, qué belleza, ¿no? O sea, dices tú, órale, mira, como que no me había puesto a pensar
que es tan maravilloso esto de ser varón y mujer, porque no hay otra manera de que se pueda producir la vida si no es gracias a esta complementariedad, en donde Dios, en su infinita misericordia, invita al varón y a la mujer a co-crear con él una nueva vida que va a existir por siempre y para siempre. Eso es lo genial de esta parte de la complementariedad. Entonces, vuelvo a recapitular, la persona somos una unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual y además la persona es sexuada, ¿sale? Y eso es genial, ¿sale? Genial, así grado superlativo. Pero además de que es sexuada, esta persona maravillosa, pues tiene voluntad, tiene inteligencia, que son las facultades del alma, y también tiene las facultades del cuerpo, que son las emociones, las pasiones y los sentimientos, ¿no? Y todo esto que somos las personas, pues tenemos que aprenderlo como a cuidar, a controlar, a ubicar y a ordenar en base a la voluntad de Dios. Cuando Dios nos crea, con su gracia creadora maravillosa, y nos crea persona, nos crea, como ya les dije, con esta unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual. Y todo en el hombre y en la mujer, todo en la persona, estaba ordenado a hacer la voluntad de Dios. Pero cuando viene el pecado original, pues se hace cuenta que ahí hubo una ruptura y entonces esta voluntad humana y esta inteligencia humana, que son estas facultades del alma, estaban ordenadas a hacer la voluntad de Dios. Y por lo tanto las emociones, los sentimientos y las pasiones de las personas estaban ordenadas a seguir la voluntad humana y la inteligencia, puesto que éstas estaban ordenadas a la voluntad de Dios. Es decir, todo estaba orientado a hacer la voluntad de Dios. Pero cuando pecamos con el pecado original, hay una ruptura que hace que, pues ya, esta obediencia, por así decirlo, que tenían los sentimientos, las pasiones y las emociones a la voluntad y a la inteligencia, y a la vez la voluntad y la inteligencia tenía esta obediencia a la voluntad de Dios, se rompe. Y es como que se fragmenta, es como si hubiera ahí una pequeña ruptura, ¿sale? Y entonces, pues es algo muy terrible porque eso nos generó muchos dolores. Pero afortunadamente vino algo mejor todavía que la gracia creadora, y fue la gracia redentora, en donde nuestro Señor Jesucristo, gracias a su pasión en la cruz, gracias a ese amor que nos da y que se entrega totalmente, es que gracias a ese amor, gracias a su gracia redentora, es que nosotros podemos volver a tener, como quien dice, esa unidad, o se puede volver a resarcir y a resanar esa fractura que se generó por el pecado original, y podemos ordenar estas emociones, estas pasiones, esos sentimientos otra vez a la voluntad de Dios. Podemos ordenar nuestra voluntad y nuestra inteligencia nuevamente a la voluntad de Dios. ¿Y por qué te tengo que contar todo esto? Porque estamos hablando de la castidad, ¿ok? Y entonces, el mundo posmoderno en el que vivimos, desafortunadamente, lo que más te dice o a lo que más te llama todo el tiempo es a haz lo que quieras con tu vida, ¿no? Vive, living la vida loca y todo este tema así como que intenso, en donde en lugar de tener inteligencia y voluntad, pareciera que las personas tuviéramos un sentimientómetro en donde si se siente bien, pues entonces hay que hacerlo, y si se siente mal, pues entonces no hay que hacerlo, ¿no? O sea, lo que se siente bien está bien y lo que se siente mal está mal, cuando realmente no hemos ni siquiera formado la conciencia para poder hacer lo bueno, ¿no? Elegirlo, y está todo deformado, la voluntad está deformada, la conciencia, la inteligencia, nos dejamos llevar por sentimientos, pasiones, emociones, y entonces se vuelve un caos, porque no logramos en realidad vivir acorde a la voluntad de Dios. Y no permitimos, y esto es lo más fuerte, dejarnos ver como Dios nos mira. Al final de cuentas, eso es un reto que tenemos que aprender las personas antes que cualquier cosa. Yo siempre les digo a toda la banda que las personas fuimos creadas para amar y ser amadas, todos sin excepción, ¿sale? Pero antes que amar, fuimos creadas para ser amadas, es decir, primero somos amadas y luego somos capaces de amar, porque primero recibimos el amor de Dios, y una vez que recibimos el amor de Dios, entonces somos capaces de darlo. Si no, no funciona. Es como mega imposible, ¿ok? No lo puedo dar. Y solamente puedo recibir el amor de Dios
cuando yo me dejo mirar por Él y entonces entiendo cómo es que Él me mira y qué es lo que Él quiere para mí. Es decir, para poder ordenar mi voluntad, mi inteligencia, mis emociones, mis pasiones a la voluntad de Dios, lo que primero tengo que hacer es dejarme mirar por Dios y recibir el amor de Dios. Porque si no lo recibo, si no me dejo amar por Dios, entonces todo lo que Dios ha creado para mi vida y todo lo que Él ha destinado para mi vida, no lo voy a poder llevar a cabo, porque no me estoy viendo con la mirada de Dios, con la mirada compasiva, con la mirada misericordiosa, con la mirada de amor, sino que me estoy viendo con la mirada así lujuriosa del mundo, con una mirada cosificadora del mundo, con una mirada básicamente materialista, ¿no? Pero no me estoy viendo con ese amor con el que Dios me mira. Entonces, por eso es súper importante, así, súper, súper importante. Lo primero que tengo que hacer para poder aprender este camino maravilloso de la vivencia de la castidad, entender que soy creada para ser amada y amar, ¿sale? Ese es el orden correcto. Yo sé que todos los que nos dedicamos a dar estos cursos sobre afectividad y sexualidad y hablamos de la castidad, siempre decimos que fuimos creados para amar y ser amados, pero lo correcto, el orden correcto es para ser amados y luego amar, porque nadie da lo que no tiene. O sea, yo tengo aquí este vaso, una vez que se vacíe, por más que yo quiera servir agua en otro lado, no voy a poder porque no está lleno. Así somos las personas. Si no nos dejamos llenar por el amor de Dios, difícilmente vamos a poder llevar el amor a los demás. O sea, no hay manera, ni con pomada de la campana, dicen aquí en México, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante esta mirada, dejarme mirar como Dios me ve. Eso me va a quitar como un gran peso de muchas cosas, ¿sabes? Sobre todo porque este mundo actual, especialmente a las mujeres, es como si nos exigiera tener que encuadrar en ciertos patrones, ya sea de belleza, de estética, ¿no? Tal cuerpo, etcétera. Y eso no me ayuda para poderme ver como Dios me ve. Lo mismo los hombres, ¿no? Estos patrones que han hecho de los hombres del típico reggaetonero, mujeriego, borracho, ¿no? Alcohólico. Estos son los patrones, estos son los modelos que el mundo nos pone para que nos miremos en eso. O sea, imagínate que en lugar de vernos por medio de la mirada misericordiosa de amor de Dios, nos estamos mirando a través de estos patrones espantosos de modelos porno, de reggaetoneros, ¿no? Y ese es el patrón que hace que la persona se vaya destruyendo y no alcance a encontrar el sentido de su existencia, que es este que te acabo de decir, ser amado y amar. Y entonces cuando se pierde, cuando nos perdemos en estas miradas posmodernas, mundanas, el corazón se va rompiendo y eso incapacita a la persona para amar y además la incapacita para lograr este maravilloso objetivo que es el de ser amados por Dios para luego poder amar. Entonces, bien importante que podamos, que todo el tiempo estén dejándose mirar por Dios. Cuando la gente me pregunta qué es la teología del cuerpo, normalmente yo les doy esta explicación porque muchas personas creen que teología del cuerpo es como la educación sexual para católicos, ¿no? Así como, ay, sí, sí, seguramente esa es la teología del cuerpo, ¿no? Todo lo reducen a algo y la teología del cuerpo no es solo una educación sexual fina, maravillosa y espectacular, sino que todavía trasciende mucho más. Y la teología del cuerpo, en pocas palabras, es dejarte ver como Dios te mira. Entender el sentido de para qué fuiste creado y cómo fuiste creado. Santa Catalina de Siena tiene una frase espectacular que la dijo muchos siglos antes de que San Juan Pablo II sacara esta maravillosa catequesis de la teología del cuerpo. Y Santa Catalina de Siena decía algo maravilloso. Decía, sé quién Dios te ha destinado a ser y encenderás fuego en el mundo. Y básicamente eso es la teología del cuerpo. Ser quien Dios te ha destinado a ser para encender fuego en el mundo. En el momento en que nos dejemos mirar por Dios y entendamos que soy esta unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual, que soy sexuada, que yo vengo, en mi caso muy particular, vengo en la presentación de mujer y el que sea varón, pues viene como varón,
¿no? Y que lo asumamos. En ese momento, todo este relajo espantoso y asqueroso de ideología de género, de aborto, de tantas cosas espantosas, se va a acabar en el momento en el que dejemos entrar este amor de Dios. La teología del cuerpo enseña que hay tres significados del cuerpo, que el cuerpo tiene tres significados. ¿Cuáles son estos tres significados? Es el significado filial, el significado esponsal y el significado fecundo. De estos tres, fíjate, de estos tres significados, el más importante es el significado filial, es decir, el hecho de sabernos hijos de Dios. Los otros son maravillosos, ¿no? O sea, en algún momento pertenecerle, el significado esponsal, la palabra esponsal viene de esponsalidad, obviamente, que significa pertenencia, y antes de poderle pertenecer, en el caso de una mujer a un hombre, en el caso de un hombre a una mujer, primero le tienes que pertenecer a Dios, ¿vale? Si no, ahora sí que no funciona. Esa es la manera en que es lo bonito de esto. Primero, pertenecerle a Dios para después pertenecerle a una persona a quien le vas a donar la vida para siempre. Y obviamente, dado que se da este sentido de pertenencia, de esta entrega total, pues viene automáticamente el sentido fecundo, el significado fecundo del cuerpo, en donde la persona, pues como les decía ahorita, lo maravilloso de la complementariedad de varón y mujer es que puede dar vida, pero no solo vida biológica, la persona está llamada a ser fecunda, e incluso las personas solteras, aunque no sean sacerdotes, todos sabemos siempre cuando pensamos en un sacerdote, lo vemos como un padre espiritual de las personas, ¿no? Pues también el soltero o las parejas que son infértiles están llamados, todos estamos llamados a ser fecundos espiritualmente, ¿no? A tener esta maternidad y paternidad espiritual en donde podemos darle vida a otras personas, darles vida en el entorno en el que estamos. Y dar vida, pues no es más que llevar a Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, eso es ser fecundo. Entonces, el significado, fíjate, pero es bien importante el primero, el ser hijos de Dios. Porque si yo no entiendo que soy hija de Dios, que este es el significado por excelencia, todo lo demás se cae a pedazos, ¿sí? O sea, fíjate la sociedad actual que no entiende que son hijos de Dios y cómo se comportan. Si tú te sabes hijo de Dios, si tú te sabes hija de Dios, pues tu comportamiento va a ser mucho, muy diferente al de una persona que no se sabe hijo de Dios, ¿no? O sea, imagínate quien se sabe príncipe de Mónaco o de no sé dónde, de donde te guste más, y esta que es realeza así mundana vilmente, pues tienen que seguir ciertos protocolos, tienen que comportarse de cierta manera. Pues imagínate ahora si tú asumes el hecho de saberte hijo de Dios, hija de Dios, ¿cuál debe de ser tu comportamiento? Pues de entrada debe de ser del amor. Por eso te digo, primero fuimos creados para ser amados, entender que soy hija de Dios y luego llevar ese amor a los demás. Y es esta vida en donde ya puedo ser fecunda, ¿no? Y toda esta cuestión que les explicaba ahorita de los significados del cuerpo. Pero es primero entender que yo soy hija de Dios y por lo tanto eso me va a llevar una actitud ante la vida, una manera de vivir, una manera de comportarme absolutamente en todo. Entonces, para vivir la castidad, pues obviamente es un sí o sí que yo tengo que entender que soy hija de Dios. No puedo vivir la castidad y no hay manera de que lo intente si lo quiero hacer por mis propias fuerzas. Me puede durar un ratito, ¿sabes? O sea, puedo aguantar, no sé, algunos días, quizá algunas semanas, pero al final de cuentas no va a tener sentido hasta que no lo asuma desde esta perspectiva como hija de Dios. Cuando lo asuma desde esa perspectiva, entonces ya todo va a ser mucho más diferente y además va a ser mucho más sencillo, ¿no? Porque hay un padre quien me ha puesto un camino y quien me ha dado un destino y que además está más preocupado por mi felicidad que yo misma, ¿sabes? Porque a veces pensamos que Dios no está preocupado por nuestra felicidad, como si Dios no le importara, pero no hay nadie en este mundo, ni siquiera yo misma, que esté más preocupado por mi felicidad que Dios. Porque al final de cuentas, Dios, por lo que está preocupado, es por mi santidad. Y la felicidad es solamente un subproducto de la santidad. Así que de lo que más está preocupado Dios, pues es de que seamos santos, porque al final de cuentas la felicidad es ese subproducto de la santidad.
que si buscas la santidad por añadidura, pues vas a tener la felicidad. Y eso es lo maravilloso. Y parte de ese camino a esa santidad, a esa felicidad, pues está la vida de la castidad, que además la castidad, por si acaso, no es para nada una virtud que discrimine, ¿no? Porque muchas veces las personas piensan o creen que la castidad es para algunos cuantos, que la castidad solo son para las personas que no están casadas, o para los menores de edad, o una cosa así. Y la castidad es para todo el mundo. La castidad es para solteros, para casados, para viudos, para divorciados, para toda la banda, ¿sabes? Porque la castidad, y esta es la definición maravillosa de San Juan Pablo II, es la virtud espiritual que libera al amor de todo uso, violencia y egoísmo. Eso es la castidad. Es la virtud que libera al amor de todo uso, violencia y egoísmo. Entonces, cuando lo ves desde esa perspectiva, quiere decir que todo aquello que esclavice al amor, pues es normalmente la lujuria, que lo hace por medio justamente del uso de la violencia y del egoísmo. O sea, las personas desafortunadamente hemos caído de una manera así como terrible en esta cuestión del uso de la violencia y del egoísmo sin darnos cuenta. La misma pornografía se ha dedicado a erotizar la violencia y hacerla lo más normal, haciendo que miles de jóvenes, millones de jóvenes destruyan su vida debido a esta adicción. Y no se tocan el corazón, pero para nada, con tal de tener ganancias millonarias de lo que significa la industria de la pornografía. Ahorita voy a hablar más adelante sobre eso. Pero quiero que comprendamos y que les quede muy claro este tema de la castidad, de lo que es. Voy a repetir la definición porque me encantará a los que estén tomando nota, pues que se pongan las pilas, ¿verdad? Y apunten todo lo que les voy a decir, papacitos, porque no crean que me van a tener toda la vida. Entonces, la castidad es la virtud espiritual que libera al amor de todo uso, violencia y egoísmo. Y eso es bien importante porque incluso para vivirla, ¿no? Porque yo me puedo dar cuenta cuando yo estoy viviendo alguna de estas cosas espantosas, ya sea uso, violencia y egoísmo. Y me encantaría que tú pudieras hacer este ejercicio en lo personal, en tus relaciones que has tenido o en la que estás teniendo en este momento, si la tienes o si no tienes ninguna relación, pero del pasado, y no solamente relaciones de pareja, porque puedes tener una relación de amistad que es malaza, que es llena de estas cosas, ¿no? En donde tú buscas a la persona solo por uso, ¿no? Porque la usas para algo. No solamente se da en temas sexuales el uso, sino también en donde a veces me quiero aprovechar del otro de alguna manera o pido dinero porque pues, me hago amigo de esta persona, porque me puede prestar esto, porque puedo tener acceso a esto. Y desafortunadamente así somos las personas, somos como muy convenencieras, ¿no? Y muchas veces solamente usamos a los demás, los cosificamos, en donde no solo para usarlo, para obtener placer de inmediato, sino que por medio de esa persona puedo obtener algo, ¿sale? Ya sea poder, ya sea dinero, ya sea lo que quieras, ¿no? Entonces, quisiera que hicieras este ejercicio de visualizar cuántas veces quizá tú has caído en eso, en el uso, la violencia y el egoísmo, el trato con tus padres, porque muchas veces tendemos a usar a nuestros padres, fíjate, y eso no está nada padre. Entonces, si yo soy capaz de usar a mis padres y, ay, pues sí, como que me porto bien, como que hago las cosas para obtener dinero, para obtener permisos, pero después termino haciendo lo que a mí me da la gana, pues eso es uso, ¿sabes? Y estás usando a las personas. Y son las personas que más te aman, por cierto, ¿no? A mí me da un montón de pena ver a muchos matrimonios jóvenes que tienen hijos pequeños y usan a sus padres para que les cuiden a los hijos. Y no tienen, o sea, ya sus padres están cansados, ya los criaron, o sea, sí sabes, ya hicieron lo que tenían que hacer y los hijos siguen usando a los padres, ¿no? Y no se vale porque pues ellos te aman, ¿no? Pero te fijas cómo vamos cayendo si no soy capaz de liberar al amor del uso, la violencia y el egoísmo en mi casa, con los que más me aman, con las personas más cercanas, pues como por qué lo voy a vivir esta castidad cuando esté en pareja con alguien y me pueda aprovechar sexualmente, ¿verdad?
O sea, todo va junto con pegado porque se va haciendo como una bola de nieve. Son las pequeñas acciones al final del día las que van a desembocar en una virtud o en un vicio. Así de fácil. Si yo toda la vida voy teniendo cuidado, hasta en las cosas chiquitas, ¿no? De ser honesta, de no robar, aunque tenga la tentación, si desde pequeña voy teniendo ese hábito de siempre ser honesta, pues cuando crezca y esté en un puesto, a lo mejor de gobierno o de lo que sea, pues para mí va a ser muy difícil ser corrupta, ¿no? Porque a veces pensamos que el político corrupto se hizo de la noche a la mañana. No, gente, no. La gente se hace corrupta desde niños, desde que son chiquititos, porque van haciendo actos que se vuelven como ya parte de su vida, parte de su manera de ser y no les importa, ¿sí? Entonces, si yo desde niño, desde niña, pues fui usando a la gente para obtener lo que quería, fui violenta, me funcionaba enojarme, porque hay muchas personas que usan la violencia para coaccionar a los demás y terminar haciendo su santa voluntad, que para nada es santa, pero así decimos en México. Y entonces ya se la saben que mientras se enojen y sean muy gritones y así, van a obtener lo que quieren. O bien soy egoísta, ¿no? Y todo es para mí y no puedo compartir con nadie. Pues esas tres cosas me van a incapacitar para amar. Y lo voy haciendo en dosis pequeñas, ¿te fijas? Lo puedo ir a empezar a hacer en chiquito con mis hermanos, en donde no les comparto nada, soy violenta con ellos, soy egoísta, los uso cuando me conviene, los trato bien para que hagan cosas que yo necesito, favores. Y cada vez lo voy haciendo con mis amigos y eso se va acrecentando hasta que sea una bolota de nieve que ya no la puedo parar. Y obviamente en el momento en el que llegue a estar con una pareja, pues ese comportamiento lo voy a llevar y voy a usar a esa persona, voy a violentarme contra esa persona y voy a ser egoísta contra esa persona. Y entonces, ¿por qué tanto divorcio y tantos niños que van creciendo sin padres por toda esta situación de no haber aprendido la importancia de vivir verdaderamente el amor? Un amor libre de uso de violencia y de egoísmo, ¿sale? Entonces, no se puede vivir la castidad si no voy viviéndola en todas mis relaciones, porque es transversal, ¿ok? No es solamente para no tener sexo. Por favor, quítense esa visión así como chata, miope y además súper reducida de lo que es la castidad. La castidad son hábitos constantes en donde todo el tiempo tengo que estar monitoreando la intención de mi corazón. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me estoy comportando de esta manera? ¿Lo que quiero es usar al otro? ¿Me estoy violentando contra el otro porque lo que quiero es hacer lo que a mí me dé la gana, mis caprichos, etcétera? ¿Estoy siendo egoísta? Y esa es la mejor manera de irte monitoreando para saber si estoy o no viviendo la castidad. Porque si la veo así como, ay, no, es solo para no tener sexo. No, chavos, pues les voy a dar un bachón a todos, porque para eso no es, ¿sí? Es para amar. Y obviamente quien ama de verdad, pues va a esperar a tener relaciones sexuales hasta que te cases para donarte enteramente a la otra persona. Es algo natural, ¿sí sabes? O sea, si yo durante toda mi vida estoy buscando esta lucha contra el uso, contra la violencia, contra el egoísmo y por el contrario soy generosa y por el contrario, en lugar de ser violenta, estoy buscando esa paz, esa reconciliación primero con Dios, porque la persona que es violenta, pues primero está en guerra con Dios y luego está en guerra con todos los demás. Pero si yo en primer lugar estoy buscando esta paz con Dios y por tanto la busco con los demás, y en lugar de usar a los otros, yo busco donarme a los otros, entonces mi visión de la vida va a ser totalmente distinta. Y si yo voy llevando esta donación, esta generosidad, esta paz a todas las relaciones en donde yo me estoy relacionando, qué fácil va a ser vivir la castidad. Y qué fácil va a ser en el momento en el que llegue al matrimonio, obviamente haber esperado, en el momento que esté en un noviazgo, pues no va a ser como una tentación el tener relaciones con la otra persona, porque hay esta generosidad, porque hay esta paz, porque hay esta donación. Y primero, porque tuve esta maravillosa, buena idea de dejarme mirar por Dios y aceptar que soy su hija amada.
Y eso es la que me va a dar la fuente, pues para poder hacer todo lo demás, para poder ser generosa, para buscar la paz, para donarme a los demás. De otra manera, va a ser como en chino, ¿sabes? O sea, no se puede. Por eso es bien importante estas acciones pequeñas y que ustedes se monitoreen y que vean la intención de su corazón. ¿Con qué intención estoy haciendo esto? ¿Qué es lo que estoy buscando al hacer esto? Hasta hacer el trabajo pro vida, ¿eh? Gente buena. Si tú quieres hacer trabajo pro vida para que digan, mira qué buena gente es. Ay, mira, qué bonito. Ay, qué cosa tan bella. Y quiero ser así como que todo el mundo diga, ay, qué buena gente es. Pues mejor salte de ahí porque si incluso un apostolado lo haces por vanidad, mejor no lo hagas porque te vas a perder. Si vas a usar ese apostolado para, fíjate, usar el apostolado para salir con una chica, o salir con un chico, o para que todo el mundo diga, ay, qué bonito bailan, ay, los vi en un musical, ay, qué padre. No, chavos, así no es el show. O sea, hay que entender bien, esto es bien importante. Tengo que entender la razón. Ahora, no quiero que con esto todo el mundo diga, ay, no, pues ya no voy a hacer ningún apostolado, tampoco. Se trata de que si yo estoy, no digo que no tengas el llamado a hacer el apostolado, pero que rectifiques la intención. Si tu intención no está siendo completamente pura, la razón por la que lo estás haciendo, hay que purificar esa intención. Y eso también es parte de vivir la castidad, el ir purificando las intenciones con las que voy haciendo, que sea por amor a Dios, por amor a los demás, porque ya entendí que yo soy hija de Dios. Si yo ya entiendo que soy hija de Dios, por eso te digo que entendiendo esto, se acaba el aborto. Porque si yo entiendo que soy hija de Dios, entonces voy a entender que el niño que está en el vientre de su madre también es hijo de Dios y necesita que lo protejamos. Yo no le puedo decir a un muchacho que se droga o que tiene una vida promiscua, altamente promiscua, que por favor venga conmigo a la marcha pro vida, porque no va a ir. Porque si esa persona no es capaz ni siquiera de valorar su propia vida, ¿tú crees que va a marchar conmigo en una marcha pro vida? Si la persona se está destruyendo con drogas, sexo y rock and roll, o sea, no ha entendido lo valiosa que es su vida, como por qué va a defenderla de los demás. Y mientras no entendamos esto, que lo primero que necesitamos es ayudar a los demás a que entiendan el valor de su propia vida y que se entiendan hijos amadísimos de nuestro Padre Celestial, difícilmente vamos a poder cambiar esta cultura de muerte. Porque la propia persona se está autodestruyendo. Basta con que salgas a las calles y veas todo el relajo que hay, que veas los índices de drogadicción, del sexo promiscuo, la cantidad de personas adictas a la pornografía, o sea, es una cosa de destrucción contra su propia vida espantosa. Y eso es lo que hay que frenar, por eso hay que ir corazón por corazón, corazón por corazón, porque la persona tiene que saberse amada por Dios, hija amadísima, hijo amadísimo de nuestro Padre Celestial. Y en el momento en que la persona se la crea y lo viva, entonces va a entender que así como su vida es valiosa, la vida de los demás también es valiosa, pero antes no. Por eso nos está costando tanto hacer este trabajo pro vida, porque a veces se nos va un poco en esta pelea y en la lucha contra los de la pañoleta verde y solamente estar sacando argumentos y a ver cómo les damos con todo, en lugar de fijarnos cómo le puedo hacer para que ellos amen su propia vida y en la medida en que ellos amen su vida, entonces también van a amar la vida de los demás y van a querer defenderla. Pero de otra manera va a ser como en chino, ¿sabes? Y eso es bien importante que todos y cada uno de ustedes lo comprendan. Que cuando tengas una persona que es diferente que tú, que no piensa igual, que no piensa que la vida es valiosa, ayúdale a entender que su vida es valiosa, antes que ponerte a pelear por 1000 cosas. Primero que entienda que su vida es valiosa porque seguramente no lo sabe y porque seguramente se siente basura, porque solamente alguien que se siente basura vive una vida sexual promiscua, se mete drogas, y hace una cantidad de destrucción contra su propia persona. Necesitamos que la persona otra vez entienda que es sumamente valiosa, amadísimo, amadísimos, hijos amadísimos de Dios. Y ese es el mensaje que tienes que llevar. Pero primero te la tienes que creer tú, porque si tú tampoco te la crees, entonces, Houston, tenemos un problema, ¿sale?
para hacer este trabajo es bien importante que todos nos la creamos, que somos estas personas amadísimas de Dios y que por lo tanto, dado que tengo todos estos superpowers del amor de Dios, pues obviamente voy a poder vivir la castidad como esa gracia que se me da justamente por la perseverancia. No te digo que sea fácil, pero con el amor de Dios todo es fácil, ¿sí? O sea, humanamente no es fácil, es más, humanamente es imposible. Por eso te dije ahorita, si no es desde la mirada misericordiosa de Dios, desde soy hija muy amada de Dios, entonces no puedo vivir la castidad, ni con pomada de la campana. Muy bien, gente buena. Espero que todos tengan ahí algo en que anotar, así rápidamente. Les voy a dar así como un minuto para que por favor me pongan cuáles son una lista de sus vicios más feos que tengan y una lista de sus virtudes que tengan, ¿vale? Quiero hacer una dinámica para entender un poquito más la importancia de la castidad, ¿sale? Un poquito más. Y que si con todo este choro mágico musical que te acabo de aventar sobre la importancia de ser hijos de Dios y a lo mejor todavía no has tenido un encuentro con Cristo, lo cual me apenaría mucho porque te estás perdiendo de la vida, de lo que es genial en la vida realmente. Al menos quiero darte algunos argumentos muy sensatos de por qué es importante la vivencia de la castidad. Así que porfa, agárrate ahí una hojita de la que tengas cerquita de ti o en la misma compu y hazme una listita de al menos unas 3 o 4 virtudes que tengas o 4 vicios que tengas. Vicios son defectos, ¿ok? Todos defectos que tú tengas de comportamiento. Y velos apuntando, velos poniendo. Mientras les voy a ir compartiendo esta presentación para que a lo mejor yo me voy a ver chiquita, pero no importa, no importa. Lo que quiero es que ustedes puedan ver la pantalla. A ver, la gente de producción, no sé si la están pudiendo ver o no se puede ver. Sí se puede ver. No se ¿Sí se puede preocupe. ver? Adelante. Ajá. Sí, órale, ya estás, peina para atrás. Muy bien. Muy bien, fíjense. Esta es una tabla. Ustedes me habrán puesto, no sé qué vicios pusieron, pero los que ustedes hayan puesto, todos caben en esa lista. Los que quieras, ¿vale? Y todas las virtudes caben en esa lista, ¿ok? Entonces, nosotros estamos con la bellísima virtud de la castidad, que está por aquí. Entonces tenemos a cada vicio, déjenme decirle, porque por eso se las puse así, cada vicio se combate con una virtud. O sea que si usted tiene el vicio de la pereza, pues si usted desarrolla la laboriosidad, puede acabar con ese vicio, pero hay que ponerse las pilas, ¿sale? Si usted tiene el vicio de la avaricia, pues con la virtud de la generosidad usted lo puede combatir. Todos los vicios se combaten con una virtud y eso es lo genial. Así que si usted desafortunadamente ha caído en el vicio de la lujuria, pues qué padre, porque la solución está con la castidad, ¿sale? Así de fácil. Todos los vicios tienen solución. No hay un solo vicio en este mundo mundial que no se pueda solucionar con la vivencia de una virtud y por eso es súper importante el que usted las tenga a la mano, que usted se conozca, que usted sepa de qué pata cojea, cuáles son sus vicios malditos que lo tienen en el hoyo y cavando, dirían en mi pueblo, ¿sí? Entonces, en la medida en que usted los detecte, y por eso es bien importante conocerse, pues va a saber qué es lo que tiene que hacer, lo opuesto que usted tiene que hacer. Pero si no los conoce y no sabe ni cuáles son sus vicios ni cuáles son sus virtudes, pues difícilmente va a saber con qué herramientas cuenta para poder ser una mejor persona, ¿sí? Entonces, le digo, todos los vicios que usted haya puesto, todos caben en estos, pero las virtudes también, las virtudes que usted puso, ¿ok? Bueno, fíjese, le voy a hacer ahora una pregunta que es muy importante. Si yo ahorita les pusiera esta pregunta de cuando piensas en las problemáticas más grandes del mundo, ¿en qué piensas? No podemos hacer la dinámica como si estuviera en una conferencia presencial, pero seguramente le vienen ya ahorita muchas ideas, ¿no? Puede pensar en la guerra, puede pensar en el hambre, puede pensar en, no sé, en la trata de personas, en la prostitución, en el aborto, en todos los problemas que han estado viendo a lo largo de esta semana del Congreso
internacional, ¿no? Seguramente ayer con Amparito vieron un montón de cuestiones de la cultura de la muerte. Bueno, todas las problemáticas asquerosas que usted pueda ver ahí, ¿no? Trata de personas, arrendamiento de bienes, todas, todas, todas. Ahora, ¿de dónde surgen? Mi pregunta siguiente con usted, de todas las problemáticas que se pudo imaginar, guerra, hambre, analfabetismo, bullying, obesidad, anorexia, todo lo que usted se ha imaginado, la guerra en Siria, todo en su país, lo que traigan de problemas en su país, todo lo que usted se haya imaginado. Ahora piense, por favor, ¿de dónde surgen las problemáticas? Así, dése un segundo como para pensar, a ver, ¿de dónde? ¿De dónde tenemos tantos mendigos problemas en este mundo? ¿En qué momento nos llenamos de problemas, por el amor de Dios? Le voy a dar así como 10 segundos para que lo piense, porque no tenemos mucho tiempo, gente buena. Usted puede decirme, no, pues surge de los gobernantes malditos del mundo mundial que nos han metido en esto. O alguien me puede decir, no, surgen de las familias, o no, surgen de las empresas, malditos, mueran, mueran. Bueno, las problemáticas, todas las problemáticas, ¿sabe de dónde surgen? Surgen exactamente de su lista de vicios, de la suya y de la mía. No de la de otras personas, no, de la suya y de la mía. Si yo me quejo del hambre en el mundo, pero yo tiro el pedazo de pan que sobra en mi casa o la comida que sobra y no la comparto, yo, no otra persona, yo estoy aumentando el hambre en el mundo por mis vicios, por mi comodidad de no compartir, por mi avaricia, por lo que quiera. Pero yo, no otra persona, yo lo estoy aumentando. ¿Ok? Si yo me peleo en mi casa y hago todo un terrorismo familiar cada vez que no hacen lo que yo les pido y aumento así como que la violencia, todo lo que da, yo aumento la guerra en el mundo, no otra persona, yo. ¿Ok? Yo la aumento. ¿Sale? Entonces, puede ser por mi soberbia, porque mucho de la situación de violencia se da por soberbia, por orgullo, por vanidad, por rebeldía, ¿ok? Entonces, todas las problemáticas de este mundo mundial surgen de nuestra lista de vicios, ¿sale? Pero luego si yo le hago otra preguntita y le pregunto, ¿de dónde surgirán las soluciones de todas estas problemáticas? Pues yo creo que con lo que le acabo de decir ya le quedó muy claro dónde va a estar la solución, ¿verdad? Pues obviamente, así como lo pensó, de nuestra lista de virtudes. Así como todos los problemas del mundo mundial surgen de nuestra lista de vicios, de todas las personas que vivimos en este mundo, surgen de esa lista, surgen todos los problemas. Bueno, pues de nuestra lista de virtudes también surgen todas las soluciones. O sea que la castidad, que usted la ve aquí como muy seriecita, como que muy despichadita, como muy modosita, es la solucionadora de un montón de problemas sociales, pero de un montón, ¿qué le puedo decir? Ahí se los voy a enseñar para que no crea que soy como que le estoy echando ahí nomás el choro. Fíjese todas las problemáticas sociales de las cuales la castidad es la gran solucionadora. Si todas las personas viviéramos la castidad, se acabarían las enfermedades de transmisión sexual, el aborto, la trata de personas, la infidelidad, los divorcios, las familias destruidas, la prostitución, la pornografía, los niños abandonados, las madres solteras, el abuso sexual que es tan espantoso, la depresión, los daños físicos por el uso de los anticonceptivos, el estilo de vida homosexual, la fecundación in vitro, el arrendamiento de vientres, la prostitución de la maternidad. Bueno, ¿qué le puedo decir? Se acabarían, y esos son poquitos, o sea, le podemos seguir con la lista, ¿sabe? Y esos vicios, esos problemas que están ahí, son de los que más laceran en la actualidad a la persona y a la familia y a los países. Teniendo esos problemas, tú tienes tienes para entretenerte tratándolo de solucionar. Y la forma mejor y más efectiva para solucionar esos problemas es que las personas vivan la virtud de la castidad. ¿Y qué hacen los gobiernos? En lugar de promover que la gente viva la virtud de la castidad, al contrario, meten todas estas políticas públicas asquerosas para
que la persona, lejos de verse como Dios la ve y ser hija de Dios y todo esto que le acabo de explicar, se deje guiar por sus vicios, por sus pasiones, por sus sentimientos, por sus emociones, que ojo, ni los sentimientos, ni las pasiones, ni las emociones son malas. Lo que son malas, porque esas solo se sienten, lo que son malas es las decisiones que tomamos basándonos en esos sentimientos, emociones y pasiones. Yo puedo tomar malas decisiones basándome únicamente en mis emociones, en mis sentimientos, en mis pasiones, pero si uso la inteligencia y la voluntad, entonces puedo tomar muy buenas decisiones. Pero en la actualidad, los gobiernos, lejos de ayudar a las personas a que vivan las virtudes, a que se cuiden, a que vean lo maravilloso que es el ser persona, es como buscarla destruir a como dé lugar. Y entonces presionan en las leyes, porque ojo, han legalizado el vicio. Eso es lo que ha hecho los gobiernos posmodernos actuales, se han dedicado literal a legalizar el vicio. Todo lo que sea vicio lo han legalizado para destruir a la persona y tener una visión totalmente equivocada de lo que es la persona humana. Entonces, esto quiero que por favor se lo graben. La vivencia de las virtudes es lo que acaba con las problemáticas sociales. Y la única vivencia, si nomás estoy hablando de la castidad, o sea, nomás viviendo la castidad, fíjese todas las problemáticas que se acaban, nada más viviendo la virtud de la castidad. Se acaba el aborto, la trata de personas, la infidelidad, enfermedad de transmisión sexual, familias destruidas, prostitución. Y la prostitución no solo de personas adultas, también de niños, porque ahorita es un asco todo lo que estamos viviendo. Chéquese nomás la lista que le acabo de poner ahí. Así que, por favor, y se lo pido, tómeselo en serio. Esto de vivir la castidad es algo que hay que tomárselo en serio porque tengo que asumir esta mirada de Dios y además por todo el bien que le hace a la persona el vivir las virtudes. ¿Vale? Entonces, fíjese, esto que es maravilloso, que esta es la triada perfecta de cuando Dios nos crea, al momento en que Dios nos crea y crea obviamente esta complementariedad entre varón y mujer y por lo tanto el abrazo esponsal, esta triada lo que nos dice es que en el amor, ¿no? La procreación, el amor de la pareja va unida obviamente con un compromiso que es el matrimonio y por lo tanto, dado que dos personas son capaces de donarse la vida, una vez que dos personas son capaces de donarse la vida, pueden donarse también los cuerpos, pero no antes. Por eso el sexo fuera del matrimonio no tiene sentido, porque esos jóvenes no están decididos a donarse la vida. Solo están ahí un rato y ya está, pero no están decididos a donarse la vida. Pero dos personas que están decididas a donarse la vida, entonces pueden donarse los cuerpos. Pero cuando te donas la vida, pues obviamente es este compromiso maravilloso del matrimonio. Y una vez que lo haces, pues claro que puedes donarte los cuerpos. Y entonces entra este acto sexual que les digo, para mí es mejor llamarlo abrazo esponsal, que además une a la pareja de una manera extraordinaria. Y ese amor, ese abrazo esponsal, pues da como maravilloso producto, vamos a decirlo así, la vida, ¿no? Es lo que genera es esta vida maravillosa. Entonces, por eso es la triada perfecta. Bajo esta triada perfecta está construida la sociedad. Hágale como quiera. Porque el matrimonio es una institución que precede al Estado. El Estado solo se creó para regular el matrimonio, pero no fue primero el Estado y luego el matrimonio. Primero fue el matrimonio, que es una institución natural. Hay muy pocas instituciones que son naturales. Una de ellas es el matrimonio, la otra es la municipalidad, por ser una instancia de gobierno muy pequeña. Pero el matrimonio es una instancia, es una institución natural y que el Estado solo surge para protegerla y por lo tanto toda la sociedad, toda la que quiera, está basada en esa triada perfecta. ¿Qué pasa si yo la separo? Pues ya valió queso. En el momento en el que yo la separo, entonces el amor ya no se le llama amor, o más bien a cualquier cosa le llaman ahora amor, todo lo maquillan de amor, al placer,
al uso, a la violencia, al egoísmo, le llaman amor, y todo se convierte en lo que sea. El acto sexual, obviamente, el abrazo esponsal se mega embrutece y se daña de una manera espantosa, y entonces entra la pornografía, entra la homosexualidad, la pedofilia, la zoofilia, la masturbación, todo lo que sea sexo antinatural y que daña a la persona, entra una vez que yo separo el abrazo esponsal del amor y de la procreación. Y luego, si además yo separo la procreación del amor y del abrazo esponsal, entonces va a surgir el aborto, porque entonces yo quiero tener sexo, pero no quiero responsabilidades, y surge el aborto y los anticonceptivos. Pero no solo eso, sino que además yo puedo generar vida en el laboratorio sin necesidad ni del amor ni del abrazo esponsal. Y entonces surge la fertilización in vitro, el arrendamiento de vientres y todas estas barbaridades que estamos viviendo. Por eso, si yo separo esta tríada perfecta que les decía al principio, todo esto se destruye y genero un montón de problemas sociales. Porque bajo esta tríada perfecta es que está construida la sociedad en general. Y por eso es tan importante cuidarla y protegerla. O sea, es nuestro deber. Y parte para poderla proteger y llevar a cabo este deber, pues es la vivencia de la castidad. Y es súper importante. Mira, me regreso un poco. El propósito de la sexualidad, porque muchas personas creen que el propósito del abrazo esponsal entre los esposos es única y exclusivamente la procreación, y no es así. Tiene que ver con la unidad de los esposos. Por eso el abrazo esponsal es tan importante. Si solamente fuera la procreación el propósito del abrazo esponsal dentro del matrimonio, entonces las mujeres seríamos fértiles todo el tiempo, ¿sí? Pero no es así. Dios diseñó el ciclo de fertilidad tanto del varón y de la mujer, justamente para lograr tiempos en donde los esposos solo necesitan unirse. Y es importante para los hijos que ya tienen o para ir construyendo su familia, es importante que los esposos estén unidos. Y por eso la unión que se da en el abrazo esponsal es tan importante para la vida de pareja, porque ayuda y consolida a los esposos en el amor, para luego seguir siendo fecundos en todo lo que hacen, obviamente con los hijos, pero en todo lo que hacen, ¿vale? Entonces, las personas, y esto es muy importante, como jerga provida, por favor úsenla bien, porque luego el otro día vi una publicación, casi los quería ahorcar. O sea, en serio, estaban diciendo que los métodos naturales, vistos desde la moral cristiana de la iglesia, son para evitar o buscar un embarazo. No, la iglesia nunca busca evitar el embarazo. Lo puede posponer, ojo con esto, posponer por situaciones de prudencia y de generosidad, lo dice el Papa Pablo VI, bien clarito en Humane Vitae, pero nunca para evitar, ¿sale? Nosotros no, si no se vuelve un anticonceptivo como los demás, en donde se busca evitar la vida. El aborto va a existir, obviamente, mientras no vivamos la castidad, pero va a existir mientras exista el pensamiento anticonceptivo, en donde diga, somos muchos y hay que evitar que vengan más. Porque si el anticonceptivo falla, entonces se recurre al aborto como un plan B, ¿ok? Entonces es bien muy importante. La iglesia para nada busca que se evite el embarazo. Lo que sí se puede hacer es posponer un embarazo por cuestiones de salud de los esposos, por cuestiones de trabajo de los esposos. Los esposos se les llama a que tengan prudencia y generosidad. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice ahí. Con el abrazo esponsal y la fecundidad que tienen los esposos, hombre y mujer creados, son llamados a colaborar con Dios. Fíjate lo que te estoy diciendo, es a colaborar con Dios para crear una nueva vida que va a existir por siempre y para siempre. O sea, nosotros no nos reproducimos, como luego dicen en los libros de texto y en tantas babosadas. Nosotros no nos reproducimos, nosotros procreamos, es más, co-creamos con Dios una nueva vida que va a existir por siempre y para siempre.
Tú reproduces un libro y le sacas copias y 1000 copias, los animalitos se reproducen. Las personas no nos reproducimos. Las personas o se procrea la palabra correcta o co-creamos con Dios una nueva vida que va a existir por siempre y para siempre. Y eso es bien importante. Entender, por eso dentro de la visión cristiana no se puede evitar un embarazo, porque el varón y la mujer están siendo llamados a co-crear con Dios una nueva vida que va a existir por siempre y para siempre. Y aquí la castidad es vital, gente buena, porque si usted se casa y dijo, pues yo me casé virgen y cuánta cosa, y sí, vivíamos la castidad, pero ya nomás se casa y usted empieza a tomar anticonceptivos, pues con la pena, pero no está bien la castidad. Porque entonces, le pueden quitar el audio, no sé quién está hablando. Debería de tener silencio porque me distrae y a mí se me van las cabras al monte, gacho. Ok, gracias. Entonces le digo, si usted dijo, no, yo viví la castidad y llegué virgen y ya me salvé y no sé qué, y se mete al matrimonio y ahí empieza usted a usar anticonceptivos, pues con la pena, pues no está viviendo la castidad, fíjese, porque la castidad es para solteros, para casados, para todo mundo. El casado tiene un rigor más grande para vivir la castidad, ¿sí sabe usted? O sea, con la pena, pero así es. Porque el casado tiene que vivir de acuerdo a la moral cristiana. En el momento en el que el casado empieza a tomar anticonceptivos, entonces no está viviendo la castidad. En el momento en que los esposos están teniendo relaciones sexuales sin amor o solo para usar el otro o para cumplir las fantasías sexuales que había tenido toda la vida, o porque uno de los dos fue adicto a la pornografía y no se puede quitar todas las imágenes, o sea, todo eso lastima al matrimonio, o bien porque ni siquiera están peleados y se llevan re mal, pero para tener relaciones, eso sí, están bien puestotes, pues eso no es vivir la castidad. Acuérdese el concepto que le dije al principio. La castidad es la virtud que libera al amor de todo uso, violencia y egoísmo. Si en el matrimonio hay uso, hay violencia y hay egoísmo, no están viviendo la castidad. Y especialmente, o sea, es el trato constante, ¿sabes? Y si además eso lo aunas al abrazo esponsal, en donde el abrazo esponsal se lleve a cabo con uso, en donde imagínate el cónyuge usando a su esposo o a su esposa, o bien con violencia, o bien por egoísmo, ¿sabes? Eso es bien grave, porque fíjate lo grave que es, porque los casados tienen un sacramento de por medio. O sea, un soltero que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio es grave, está muy mal, ¿sale? Pero es mucho más grave que un casado haga algo que dañe el sacramento porque tiene un sacramento de por medio. ¿Cómo la ven? Si un casado comete adulterio, es mucho más grave que alguien soltero. Que está muy mal, ¿eh? No estoy diciendo que como está soltero, hágale por acá. No, no, para nada. Pero es mucha mayor la gravedad porque hay un sacramento de por medio. Y entonces, pues es como, pues qué padre, mira, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con esa estadio vocacional que cada uno de ustedes tenga. Hay que cuidarlo, gente buena. O sea, no crea de que, yo ya la libré, estoy casado, estoy casada, yo ya no tengo que vivir la castidad. No, la tiene que vivir más, fíjese. Porque además, los casados son los que dan el testimonio para que los demás lo vivamos. Toda esta porquería empezó a entrar porque entró por el matrimonio. ¿Ok? Cuando los casados empezaron a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, la infidelidad, todo este tema, fue cuando todo empezó el desquebrajamiento más fuerte. Por eso les hablaba de la tríada perfecta. Cuando los casados empezaron a tomar anticonceptivos fue cuando esto se hizo un cochinero. Acuérdese, si usted quiere saber qué es lo más valioso, observe qué es lo más atacado. Y en la actualidad lo más atacado es el matrimonio, la sexualidad y la vida. Y de ahí se deriva todo. Y hágale como quiera. Entonces, por eso hay que tener ese cuidado así como de, ¿qué le puedo decir? Así, el matrimonio es algo fino, es algo finísimo, que hay que cuidarlo. Es una artesanía, es un arte,
Y hay que cuidarlo mucho porque de ahí depende todo lo demás. Y lo hemos olvidado. ¿Sale? Fíjese, cuando no se vive la castidad, pues todo esto pasa. Pero ya lo vimos, ¿no? La ideología de género, la legalización entre personas del mismo sexo, la eutanasia, el aborto, legalización de renta, vientres, venta de óvulos, esperma, legalización de la marihuana, leyes en contra de la patria potestad de los padres. Todo eso es legalizar los vicios, de lo que le hablaba ahorita. Todo eso es legalización de los vicios, para nada las virtudes. El aborto, nada más échele, cuando piensas en mayores masacres humanas, y esto es por no vivir la castidad, ¿ok? Fíjese, todas esas masacres espantosas, el régimen de Stalin en Rusia, 40 millones, la Segunda Guerra Mundial, 60 millones, el holocausto judío, 6 millones, el tsunami, bueno, esos son desastres naturales, el 11 de septiembre, las Torres Gemelas, 3,000 personas, pero son poquitos en comparación de esto. 45 millones de aborto al año. Esto es por no vivir la castidad, gente buena. ¿Sale? Así de fácil. Y por haber dejado que gobiernos espantosos se metan. Luego fíjense la fertilización in vitro, porque la fertilización in vitro, la gente como que no la ubica. Si en un país no se legaliza el aborto, no se puede legalizar la fertilización in vitro. ¿Por qué? Pues porque la fertilización in vitro requiere de abortar a muchos embriones que no van a ser usados. Para que un niño nazca por fertilización in vitro, tuvieron que morir 28 personas en edad embrionaria. ¿Ok? Entonces, si el aborto no es legal en un país, no pueden hacer fertilización in vitro. Por eso tanto presionan para legalizar el aborto. ¿Ok? Entonces, es bien importante entender. Por la fertilización in vitro se han abortado 120 millones de personas desde los 70. ¿Sí? Y esto es por no vivir la castidad, le repito, uso, violencia y egoísmo. Ahí están, no sé si usted sabía, pero hay una cosa espantosa que se llama aborto por selección de sexo. En el mundo se abortan más niñas que niños. Y eso es una verdad verdadera del mundo mundial. Y ahí están algunas de las estadísticas de las cifras de aborto en los diferentes países. En Asia van 160 millones de personas asesinadas en el aborto, en Estados Unidos más de 60 millones, eso sin contar con la píldora del día después, ¿ok? En China más de 400 millones, ahí se abortan 30,000 por día. En México es mucha más, van más de 180,000, ¿vale? Uno de cada 5 embarazos termina en aborto y 5 de cada 6 abortos ocurren en países subdesarrollados. ¿Vale? Así que el aborto es la más grande violación de los derechos humanos y la tenemos por no vivir la castidad. ¿Okay? Entonces, bien importante el hecho de que entendamos la importancia de la vivencia de las virtudes. Ahora ahí le va otro problemita social que tenemos por no vivir la castidad. Cheques esa frase. ¿Qué pensarías si te dijera que uno de los principales promotores del tráfico de personas, del abuso sexual infantil, la violencia sexual, infidelidad, los divorcios, crímenes, enfermedades de transmisión sexual, crisis económica familiar, depresión, aislamiento y entre otros, es la pornografía? Todo eso causa la pornografía. El gran enemigo de la castidad, por cierto. Entonces, desde el punto de vista ético, es intrínsecamente injusta, sobre todo por su objeto moral, porque consiste básicamente en la perversión de la mirada y en la impureza del corazón. Dejarte mirar por Dios, dejarte verte como hijo de Dios, hija de Dios, pues aquí se pierde totalmente. Y la persona adicta a la pornografía no es capaz para nada de verse como Dios la mira, y mucho menos ver esos cuerpos que pasan frente a sus pantallas de una manera correcta. Es una cosa espantosa y no sabes lo que sufren. Etimología de la pornografía: porne, prostituta, grafein, grabar, escribir, ilustrar. O sea que pornografía es la descripción o ilustración de prostitutas o prostitución. Y luego hay una definición que a mí me parece súper fuerte, que es esta que viene ahí: el fenómeno de degradación reduplicativa. Es decir, que la pornografía, ojo, la pornografía es la prostitución de la prostitución, por este fenómeno de la degradación reduplicativa. ¿Qué quiere decir eso?
Cuando una persona contrata, que está mal, es espantoso y es gravísimo porque es un pecado, contrata a una persona que se dedica a la prostitución, los actos que realicen se quedan en ese cuarto, ¿ok? Ahí se quedan, ya está. Es súper malo, pero ahí se queda. Pero cuando ese acto es grabado, filmado o fotografiado, esos actos no se quedan en ese cuarto, sino que se llevan a miles de personas en todo el mundo. Por eso se le conoce como fenómeno de degradación reduplicativa, porque se multiplica, ¿sale? Y esa perversión de la mirada, que les explicaba ahorita, esa corrupción del corazón, pues no se queda solo en la persona que contrató esos servicios de prostitución, sino que ahora la llevas a todo el mundo para que esa mirada se pervierta en todo el mundo y esos corazones se corrompan en todo el mundo. Por eso es súper fuerte, ¿ok? No se queda ahí en el cuarto, sino que ¡fum!, va para todos lados. Entonces, fíjate, yo les explicaba al principio de la charla que la persona es una unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual, ¿ok? ¿Qué es lo que hace la pornografía? La pornografía, esa persona que es una unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual que no la puedo separar, lo que hace es que efectivamente la destaza, le quita el alma, dejando como solo el cuerpo, y después ese cuerpo lo convierte en cosa. Una cosa sin familia, sin nombre, sin pasado, sin presente, sin futuro, ni dramas personales, ni dolores. Y obviamente sin esperanza. Por eso es tan grave. ¿Y por qué se genera la pornografía? Por no vivir la castidad. ¿Okay? Entonces, es una epidemia. Esa es una filmina que es súper fuerte porque yo la llamé la pornodestrucción del matrimonio. Entonces, destruye un montón de cosas. Obviamente destruye el matrimonio, ¿sale? El 56% de los casos de divorcio involucra pornografía directa o indirectamente. ¿Ok? La disfunción eréctil degrada a las mujeres porque las convierte en objeto social, en objeto sexual. Las mujeres que viven o conviven con hombres adictos a la pornografía es una pena y una desgracia. Su autoestima se va más allá del subsuelo, aumenta muchísimo la depresión, el estrés, la ansiedad. El varón que consume pornografía siempre son más los varones que las mujeres, aunque eso lo han tratado de a nivelar para que también las mujeres sean muchísimas las que consuman pornografía, y por eso han metido estas estupideces de literatura erótica como las 50 sombras de Grey y todas las que se vinieron, para de esa manera ir lavando el cerebro a las mujeres y que vayan consumiendo pornografía de alguna manera. Pero más o menos el 78% de los consumidores son hombres y el 22% son mujeres, aunque eso va cambiando en las generaciones más tempranas. La generación Z es mucho más las que consumen, las mujeres que consumen pornografía, porque lo quieren poner a la par. O sea, la guerra feminista es que las mujeres seamos tan malas como los hombres, en lo que los hombres son malos y tienen vicios espantosos. No, nosotras también tenemos que tener esos vicios. Esa es la lucha feminista, lo cual me parece patética. Pero bueno, no voy a entrar porque ese no es mi tema ahorita. El tema es que todo eso que ven ahí lo produce la pornografía de una manera espantosa. El 60%, perdón, del 30 al 60% de la información transferida por internet está relacionada con porno. El cerebro no puede olvidar las imágenes. O sea, todas las imágenes pornográficas que la persona ve se guardan en una parte del cerebro que es la psicofarmacológica cerebral, ¿no? Es como la estructura psicofarmacológica cerebral, y ahí se queda. Y es una imagen, decía Aristóteles, es como un sello, así se queda grabada en el cerebro, ¿no? Entonces no la pueden borrar. Por eso es tan difícil para la persona salir de la adicción. Porque cuando tienes una persona que es adicta a las drogas, pues le haces a lo mejor todo este tema de desintoxicación, la llevas a un centro y vas buscando desintoxicarla de la droga que consume. Pero en el caso de quien consume pornografía, él es adicto o ella es adicta a una imagen y a una sustancia interna del cuerpo. Cuando la persona mira pornografía, su cuerpo genera dopamina.
La dopamina es un neurotransmisor de la recompensa que cuando tú haces cosas agradables, lo generas y entonces tu cuerpo, tu cerebro lo que dice es que se repita. El tema con esta situación es que el cerebro no diferencia si la acción que estás haciendo placentera es moralmente buena o moralmente mala. Lo único que puede captar es que la acción es placentera. La acción placentera por excelencia humana, obviamente es la relación sexual, el abrazo esponsal, ¿sí? Por excelencia. La pornografía, dado que es una imitación chafa, barata y de lo peor, pero el cerebro se la traga porque el cerebro no diferencia si lo que estás viviendo es una imagen o tú lo estás viviendo. ¿Sí me explico? Él no diferencia entre lo que es virtual de lo que es presencial. Quien lo diferencia eres tú con tu conciencia, pero el cerebro no. Entonces el cerebro lo que hace es que ante las imágenes pornográficas empieza a segregar dopamina porque es placentero. Y el cerebro se va volviendo adicto a esa producción de dopamina que está generando. Y entonces, para cada vez necesita como imágenes más fuertes, cosas más asquerosas, para poder generar con misma intensidad la dopamina. Y eso es bien grave. ¿Sí? Entonces, tienes personas que empiezan viendo pornografía soft o suave y después van escalando y ya no es suficiente y se meten cada vez cosas más espantosas que no quiero decir porque hice toda una investigación del tema y la verdad es que era como para vomitar todo lo que pasaba en la industria pornográfica. Pero la trata de personas es algo que es básico de la industria pornográfica. Y mientras haya personas que consuman pornografía, va a existir la trata de personas. Gracias. Entonces, alguien me silenció, pero bueno, me escucharon, ¿verdad? Muy bien. Estos son tips como para salir de la adicción de la pornografía. Se los dejo así brevemente para las personas que tengan o conozcan a alguien con esta problemática. Primero es importantísimo aceptar que se tiene un problema ante esta adicción de la pornografía y cualquier pecado contra la castidad, contra la pureza, acéptenlo, ¿sale? Es lo mejor. Hay que confesarse cuantas veces sea necesario, hay que mantener una dirección espiritual y yo les pido que se deshagan de todo vínculo con la pornografía, internet, revistas, videos, WhatsApp. Hay que poner filtros, contarle a un buen amigo para que les acompañe en su proceso. Yo les sugiero mucho, y esto es en general para toda lo que es la vivencia de la castidad, realizar actividades deportivas, cánsense muchísimo, tengan amigos que compartan su fe, realicen actividades de servicio. Fíjense, tanto la pornografía como la masturbación incapacitan a la persona para amar, para donarse, porque son actos egoístas de uso y de violencia, ¿ok? Entonces, tú tienes que hacer lo opuesto para poder salir de todos aquellos acciones que sean en contra de la castidad, en contra del amor, pues hay que hacer lo opuesto al uso, a la violencia y al egoísmo. Por eso hay que empezar haciendo mucho trabajo de servicio para con los demás, mucha donación, eso ayuda muchísimo. Y empezando obviamente por la casa, pero hacer voluntariado, lo que sea necesario. Y pidan ayuda cada vez que lo necesiten y levántense cuantas veces sea necesario, obviamente. Y les dejo un ejemplo de un chico virtuoso que para mí es maravilloso, que es Beato Per Giorgio Frassati, que la verdad este tipo era un crack en todos los aspectos. Quien le interese más buscar sobre una vida santa, una vida de joven santo, pues vean a este muchacho y su manera de vivir, todo su modelo como él es. Maravilloso, es italiano, murió hace casi 100 años, pero es maravilloso y tiene un testimonio espectacular de lo que es vivir la castidad, tanto así que San Juan Pablo II lo llama el hombre de las bienaventuranzas, de las 8 bienaventuranzas. Entonces es genial. Bueno, pues todo esto que les decía de que es muy siniestro con toda esta situación del relativismo y cómo nos han quitado la virtud, pues cuando te quitan la virtud es porque algo muy siniestro, malvado y oculto está, ¿no? Al separar la verdad de la libertad y la tolerancia.
Y esto es cuando nos quitan los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos al final de cuentas nos sacan del orden, del desorden y de la podredumbre. O sea, los vicios, obviamente la lujuria, nos llevan a ese desorden terrible y la castidad nos saca del desorden. Por eso es importante vivirla. Les dejo esta frasecita porque yo sé que a lo mejor todos, por ser chamacos y así, pues esta parte de la pareja, de tener noviecillo, noviecilla, bueno, ustedes le llaman enamorados, siempre como que eso, te enamoras, ¿no? Y a veces por enamorarte, las personas hacemos cosas muy tontas, pero yo no quisiera que ustedes fueran así como el típico que se enamora y empieza a hacer cosas tontas, sino que de verdad amaran. Amar es mucho más maravilloso que solo enamorarse, porque enamorarse tiene que ver con todas estas sensaciones, sentimientos, que al final de cuentas son pasajeros y volátiles, ¿ok? Pero si en lugar de enamorarse, mejor buscas enamorarse, eso implica decisiones, compromisos, renuncias, entregas y obviamente un amor permanente. Y el amar al otro, amarlo como Cristo lo ama, amarlo desde la mirada de Dios mismo, de Dios Padre Celestial, va a ser que si yo estoy de novia o de enamorada con ese muchacho, no voy a querer que él pierda su salvación, ¿sabes? O sea, es un compromiso bien cañón, porque si yo amo de verdad a la otra persona, no quiero hacerle daño. Y por eso necesito vivir la castidad, porque no quiero hacerle daño. Y desafortunadamente algo que parece que pasa todo el tiempo es que me dejo, o sea, decimos que amamos al otro y justificamos el tener relaciones. O sea, imagínate qué grave es lo que hacemos. Justifico el que el otro pierda su santidad y yo también, porque estamos teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, y lo justifico porque es amor. Y tú así, ¿es neta? ¿Cómo va a ser amor si está perdiendo la santidad de él y le estoy perdiendo yo? Y si después de haber tenido relaciones sexuales salimos de la casa y nos atropellan y nos matan, pues con la pena, pero perdimos la salvación eterna. Y se los digo así de fuerte porque a veces no lo pensamos, pero quien verdaderamente ama no peca. Cuando no amo, entonces sí peco. Pero quien verdaderamente ama al otro no va a pecar ni va a buscar que el otro peque. Al contrario, voy a buscar que el otro se acerque a Dios. ¿Qué es el pecado? No quiero que piensen así como que, ay, la Marce, o sea, toda traumada. Es que el pecado es lo que nos limita para alcanzar la felicidad a la que estamos llamados, para alcanzar la santidad a la que estamos llamados. Eso es el pecado. El pecado es ese obstáculo que me impide vivir como hija de Dios y que me impide alcanzar la felicidad para la cual fui creada. Eso es el pecado. Entonces, yo me dejo llevar por toda esta sarta de burradas que me vende el mundo actual y lo único que hago es que estoy poniendo cada vez más obstáculos en mi camino para alcanzar la gran felicidad a la que estoy llamada, que es la santidad. ¿Vale? Entonces, porfa, chavos, sean listos, hijos, de veras. O sea, está bien que busques, que estés de enamorado o de enamorada, eso es bonito, ¿no? Y además también dependiendo de la edad que tengas. No sé qué edad es una gente que se conectó y que está llevando todo el congreso, pero yo no les recomiendo que tengan enamorado ni enamorada hasta después de los 20, porque pues no te vas a casar a los 14, ¿estás de acuerdo? Ni a los 15, ni a los 16, ni a los 18, porque tú estás muy menso, o mensa. O sea, hay mucho que aprender de la vida, hay mucho que vivir verdaderamente y de llenarte para el momento en el que uno construya Sigo ese matrimonio que compartiendo. necesitamos tener con más experiencia. Sigue. Y a veces es súper ¿Cómo importante no ni el salgo? entenderlo. Entra, pues. No sé quién habla, pero no soy yo. Bueno, el tema es que para todo hay tiempo y obviamente cuando las personas estamos en una edad más madura, qué genial ahí tener un enamorado o una enamorada, porque entonces puedo entender con mucha más claridad todo esto. No me voy a llevar, no me voy a dejar llevar tan fácil por mis sentimientos, por mis sensaciones, sino que verdaderamente voy a empezar a tomar decisiones, compromisos, renuncias, entrega por el otro y voy a buscar la santidad del otro. Y obviamente voy a vivir la castidad. Y eso es algo genial, ¿sale? Eso sí es espectacular.
pero solamente con conciencia lo puedo hacer. Bueno, pues ya nada más para acabar, yo creo que si alguien está interesado en seguirse formando, les había dicho a los chicos que yo tengo un curso justamente de todos estos temas, es un curso integral pro vida, que lo que busca obviamente es darle formación a los chavos en todo su camino para vivir la castidad de la mejor manera. Y le había comentado a Lener, no, a Diego, que para los chicos que estén ahora en el Congreso, si están interesados en tomar este curso que se llama Latidos Conscientes, que es toda una formación pro vida integral y obviamente la castidad y es esto que está ahí, las áreas de formación, defensa de la vida y del amor, matrimonio y la familia y la sexualidad sana. Este curso está en Holidemia, que es una nueva plataforma de cursos católicos muy padre, que está, la verdad, no es por nada, está muy bien hecha y mi curso está súper padre. Así que para la gente que esté interesada en tomarlo, voy a tener un cupón extra. O sea, ahorita tiene descuento el curso, pero además yo les voy a dar un cupón extra. La gente que me escriba por Instagram y siga mi cuenta en Instagram, que se llama Amares Conferencias, me manda un DM, un mensaje instantáneo, o bien por Facebook, Amares Conferencias, y me dice, oye, yo quiero, de verdad, sí, oigan, pero sí que quieran, porque luego les mando el cupón y no, fíjate que siempre no. Y como me los dan limitados para que los aprovechen bien. Así que a toda la banda que esté interesada de verdad en tomar esta formación, en comprometerse en seguirse formando y darle con todo, porque se requiere gente bien formada para esto, me manda un mensaje, ya sea por WhatsApp, por Facebook o por Instagram de Amares Conferencias, y con gusto les paso toda la info y el cupón, ¿vale? ¿Preguntas, dudas? Chicle, chocolates. Magíster Marcela Palos, agradecemos su ponencia y sobre todo el tema que ha elegido para esta noche, ya que es muy esperanzador en estos tiempos escuchar que la castidad es posible, aun cuando la sociedad trate de hacernos creer lo contrario. Bueno, de esta manera vamos a dar espacio para solamente 2 preguntas por cuestiones de tiempo. En primer lugar, vamos a dar pase bueno, había un participante que levantó la mano, pero ya abajo. Tenemos espacio para 2 preguntas. Si de repente alguno de ustedes desea participar, puede hacerlo ahora. Aquí está. Catherine Yamilet. Doctor, ingeniera, quien habla es el profesor Heriberto Lucano Olivar. Muy hermoso la ponencia, ingeniera Marcela. Gracias. Bueno, solamente felicitarlo a todos los que están organizando esto de Provida. También desde el lunes estoy en estos temas que estoy aprendiendo mucho. Soy maestro de nivel primario, ingeniera, acá en Oyobamba, San Martín, la cual tengo muchas cosas le he escuchado muy atento esta ponencia, especialmente en zonas rurales donde yo trabajo, siempre he trabajado en zonas rurales, y vengo ya trabajando por 5 o 6 años en nivel secundario. Ingeniera, quisiera hacer un breve comentario y luego 2 preguntas. Nosotros como maestros nos abocamos al consejo más que todo, especialmente a los chicos de 4º y 5º año de secundaria, de cómo deben llevar una vida saludable, ¿no? Pero lamentablemente, cuando ya terminan su colegio, o sea, la secundaria, acá en Perú, la tristeza, la pura tristeza, la realidad de nuestro país en zonas rurales, es la falta de comunicación de padres a hijos. Y me doy con la sorpresa de que, ingeniera, de que cuando ya terminan su colegio, nosotros como maestros todo el año a veces batallamos para llevarlos por un buen camino a estos chicos, a las chicas más que todo también, y terminan su colegio, salen del colegio ya embarazadas. Definitivamente una tristeza que se vive acá en nuestra realidad, acá en San Martín más que todo, y por eso San Martín está dentro del primer lugar en lo que es de tener madres solteras. Yo sé que la castidad es algo bueno, ingeniera, y por eso yo lo quiero hacer 2 preguntitas.
qué debo hacer si he cometido un pecado de naturaleza sexual? Esa es mi primera pregunta. ¿Y cómo se puede vivir la castidad? Es la segunda pregunta, ingeniera. Muchas gracias. Gracias a ti. Mira, cuando hemos cometido algún pecado que atenta contra la castidad, es súper importante confesarse. Aceptar que hemos cometido un error, un pecado contra Dios. Nos debe de doler no por mi soberbia, porque luego mucha gente es como, ay, ¿cómo fui capaz? Yo que soy tan buena y tan maravillosa que haya caído en esto. Y ahí lo que está metido es la soberbia. Sino que me debe de doler porque he ofendido a Dios. Por eso me debe de doler. Y entonces por eso debo de buscar inmediatamente restablecer mi relación con Él y pedirle perdón por lo que he cometido, ¿no? Y pedirle que me dé la gracia de poderle servir otra vez y volverlo a intentar y que me ayude. Lo que le explicaba de cómo vivir la castidad, pues fue lo que les expliqué al principio. Necesito dejarme ver por Dios y saberme hija de Dios. Si no me sé hija de Dios y verdaderamente lo vivo, o sea, ni con pomada de la campana voy a poder vivir la castidad, la voy a poder vivir un ratito, como si fuera una dieta, ¿no? De que no, ya no voy a mirar pornografía una semana, pero dejo una semana sin mirar pornografía y parece dieta que en cuanto pasa la semana, otra vez me agarro y me pongo a mirar y a hacer cosas espantosas, ¿no? Se lo digo porque esos son los casos de los chicos que luego me toca atender. Es hasta que el muchacho o la chica no se sabe hija de Dios y lo asume y entiende que, oye, yo soy maravillosa y no tengo por qué hacer esto, y entonces me dejo alimentar por Dios desde su amor, es que yo voy a poder vivir la castidad. Y como las otras recomendaciones que les dije al principio, el buscar todo el tiempo hacer actos de donación, actos de generosidad y actos que lleven paz, porque la virtud de la castidad es aquella virtud que libera al amor de todo uso, violencia y egoísmo. Entonces, si tú te das cuenta que que estás cometiendo actos de uso o te estás dejando usar, o de egoísmo o de violencia, pues eso hay que dejarlo de hacer porque ahí estamos pegándole a la castidad, y lo que tengo que hacer es hacer actos opuestos, es decir, actos de generosidad, actos de donación y actos de paz, ¿sale? Que eso obviamente va a liberar al amor. No sé si quedó claro. Muchas gracias, Magíster Marcela Palos. Ahora damos pase a la última pregunta de Dixie Ballesteros. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, magíster. Gracias por su ponencia. Agradecido, le saludo desde Honduras. Mucho gusto. Son dos preguntas. La primera es breve. Si es posible que nos brinde la fuente bajo cuál está basada la gráfica que nos dio respecto al aborto. Y la otra es... Permítame. ¿Alcanza a escuchar? ¿Me escuchó? Sí, ahí se escucha Sí. mejor. Sí. Bien, disculpe. Bien, la primera es si es posible que nos pueda brindar la fuente en la cual está basada las estadísticas en cuanto al aborto. Y la segunda es, hablamos de la castidad desde el punto de vista en aquella persona que se siente amada por Dios. Pero, ¿es posible vivir la castidad en aquella persona que se considera no creyente? ¿Bajo qué impulso podría asegurarse en que esa persona pueda vivir la castidad? Muchísimas gracias. Saludos desde Honduras. Saludos, Dixie. Mira, la persona no creyente va a poder vivir la castidad un rato, pero mientras no se sienta hijo de Dios, no le va a durar. Qué pena, pero así es. No estoy diciendo que no lo pueda intentar, ¿no? Pues que lo intente. Pero la verdad es que es muy difícil para las personas que no son creyentes, ¿sabes? ¿Por qué? Porque esta relación de saberme hija de Dios es lo que me ordena totalmente. Me ordena la vida, me ordena en todo. Y en el momento en el que no veo esta relación con mi Padre Celestial, pues ¿qué sentido tiene la existencia? Si yo me voy a convertir en un montón de células, cuando me muera ya voy a ser moléculas volando en el vacío porque lo que existe es la nada.
que es el pensamiento ateísta, no es el pensamiento mío, sino lo que el ateo, el no creyente, lo que piensa es que después de la muerte no hay vida eterna, no hay nada, me convierto en un montón de moléculas, pues ¿para qué vivir la castidad? Mejor le doy vuelo a la hilacha, ¿sí sabes? O sea, por eso es tan complicado el hecho de que alguien que no es creyente, que no tiene esta visión maravillosa de la vida eterna y que no se sabe hijo de Dios y que se cree que él solito se autocreó, entonces pues no tiene sentido, ¿no? De los datos, pues los datos son de un montón de lados, mijito. Puedes meterte a Helpers of God's Precious Infant, te puedes meter a Red Familia, puedes ver ahí mi libro de Latidos Consciente y ahí vienen todas la bibliografía, que la verdad es mucha, porque tengo como 11 años estudiando esto, entonces pues ahí puedes meterte a la library de Helpers of God's Precious Infant, ahí tienen un montón de información, que de ahí he sacado un montón de cosas, o bien al Red Familia tiene muy buena información, Pasos por la Vida, de Pasos por la Vida he sacado la información de México, y esa trato de actualizarla un poquito más. Pero todo lo internacional, te metes a March for Life, que March for Life tiene mucho dato internacional, o a Live Action, que también ellos tienen toda la onda de cuántos abortos van en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo. Ahí puedes encontrar todas esas fuentes que te puse, ¿vale? Muchísimas gracias, Magíster Marcela Palos. De verdad que ha sido un verdadero honor tenerla con nosotros en este segundo Congreso Internacional por una Generación Pro Vida. Quisiéramos extender este tiempo para las preguntas de los chicos, pero bueno, entenderá usted, tenemos también a continuación a una interesante ponencia. Y bueno, muy agradecidos con usted, esperando tenerla en otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos por su paciencia y también por permitirme compartirles pues este tema. Como siempre, un gusto de estar con toda la gente bonita de Moyobamba y de todas las personas que de otros lados pues se han conectado. Muchísimas gracias por la invitación, lo que hacen es súper importante, así que síganlo haciendo. Un abrazo, Dios los bendiga, rezo por ustedes y les pido sus oraciones, por favor, porque es súper importante. Y bueno, pues seguimos en la lucha, ¿no? Así es, muchas gracias, un abrazo también, Dios la bendiga. Un abrazo, Dios los bendiga. Muy bien, de esta manera nosotros pasamos a la segunda ponencia de esta noche, la cual será precedida por Mariana